Mi nombre es Enrique Serrano, vengo a presentarles el libro de Francisco Rodríguez, Cómo detectar a un filósofo. Lo primero sería empezar presentando al autor. Obviamente, los libros no se escriben solos y además son el resultado de una vida entera. Y por tanto, bien merece la pena conocer a aquel que se ha arriesgado a poner en palabras cosas que en verdad nos pueden llegar al alma, al fondo de este resquicio del pensamiento a través del cual se tejen y entretejen las palabras. No son las palabras, las ideas, el río espectacular del pensamiento. Yo creo que uno de los mejores profesores que yo he conocido en la vida, el que ha demostrado durante más de 40 años de enseñanza ser un maestro en todo el sentido de la palabra, es decir, el maestro es el que aprende con y de sus alumnos. Ese es José Francisco Rodríguez Latorre, una persona excelente, abierta, sensata, al mismo tiempo desmesurada, con esa gracia que tiene de desparpajo, que en verdad es poco frecuente en Colombia. Este es un país demasiado solemne, pesado, y en verdad vemos aquí a un filósofo desparpajado y además experto en el arte de conmover, porque enseñar es básicamente conmover, es decir, ser capaz de llegar a una a veces entreverada de gente que pareciera indiferente y sin embargo lo es. Es la forma la que muchas veces descubre el fondo. Eso es esencialmente este libro. Es un esfuerzo por destacar los hábitos que nos conducen a la filosofía. La filosofía no es otra cosa, un conjunto particular de reflexiones y preguntas que empiezan a encontrar respuestas. Efectivamente, quien se pregunta algo debe transigir con el hecho de que hay que hacer un esfuerzo para encontrar la respuesta. Las respuestas no se dan inmediatamente. Curiosamente, por eso hablo de hábito, hay que insistir. La base de la filosofía no es solo la reflexión, es la insistencia, es la persistencia, es la capacidad para reinventarse, repreguntar, reflexionar, es decir, volver sobre el asunto una y mil veces. El profesor Francisco Rodríguez les dice a los estudiantes que lo que no se repite 7 veces y no se aprende. Y por eso les repite 7 veces las cosas. En eso consiste también la filosofía. La filosofía es, en este caso, un ejercicio que puede ser, como lo dice el título, de detección, es decir, puede ser detectado. Y esa detección es el esfuerzo infinito, es una especie de labor desde el nacimiento hasta la muerte. Es más, la muerte misma es uno de los principales asuntos de la reflexión. Decía Schopenhauer que la muerte es el mensaje de la filosofía. Es decir, si la muerte, si la finitud, no reflexionaremos en absoluto. La inmortalidad es sin reflexión. En cambio, la mortalidad, la finitud, el hecho de ser criatura, de saberse débil, frágil y vulnerable, es eso lo que en realidad constituye el motor desde el comienzo de los tiempos hasta hoy y seguirá siendo eternamente el verdadero motor de la filosofía. Por eso es que bueno que tenemos un micrófono, porque si no, no voy a poder decir esto, no te podría presentarles a Paco y además a su libro Cómo detectar el espíritu. Enrique me dice que hizo esas palabras bonitas para que yo dijera esta frase. En el mundo no hay sino 2 buenas personas, compadre, y usted es uno de ellos. La otra, ustedes verán. Mario Mendoza tiene que llorar. La gente se vino para acá. Las colas de Mario Mendoza estarán desertando. Él sabrá entender lo que pasa en este escenario. El libro, Cómo detectar un filósofo, corre un destino paralelo a otras 2 grandes obras
de la historia del pensamiento. Marx y Engels decían que la ideología alemana bueno, Marx y Engels decían que ese libro, la ideología alemana, había sido escrito y entregado a la crítica de los ratones, porque en vida de Marx eso no se publicó, se escribió y quedó en una gaveta. David Hume escribió una de las grandes obras de la filosofía, que es el Tratado de la Naturaleza Humana, y decía de su libro que había nacido y muerto en la imprenta. Hay un tercer libro en la historia de la humanidad que corre un destino parecido, se llama Cómo detectar un filósofo. Porque este libro nació el día antes del confinamiento de la pandemia. Sí. O sea, el libro salió a la imprenta de feliz, hasta ahí no había nada todavía, reclamé mis ejemplares, y al otro día, confinamiento, no hubo feria del libro, y la verdad nunca se lanzó. ¿Sí? Las obras de la filosofía son inmortales, entonces este libro no pasará de moda durante siglos, así que yo estoy tranquilo, lo mío es la posteridad, no se preocupen. ¿Cómo detectar un filósofo? Como todos los libros, seguramente no se escriben en un año ni en 6 meses. Todos los libros, no importa cuántos libros escriba uno, son el libro de toda la vida. Este en particular, que es mi primer libro, yo he escrito capítulos del libro, he escrito artículos, pero este es como una recopilación de mis lecturas, mis reflexiones, mis curiosidades acerca de la filosofía en un sentido no profesional. Los libros... Están aclamando. Los libros que escriben los académicos en general son libros que se hacen pensando en un público totalmente especializado. Yo vivo en el mundo académico, pero nunca he tenido esa inclinación. Con Enrique hemos sido partícipes de esa disidencia de no escribir en forma académica, es decir, para unos pocos elegidos que finalmente no goleen a uno. Este libro se escribió precisamente con la intención de que muchos lectores pudiesen entrar a él sin mayor problema, pensando en alguien que es curioso, aunque esté desinformado, no pasa nada. El libro lo va llevando a través de multitud de situaciones. No es un libro que es una tesis, no es un gran libro compacto, realmente el libro son 5 capítulos, diversos, pero con un elemento en común: poner al lector a pensar en algo una o varias veces. El primer capítulo, el que da el nombre al libro, Cómo detectar un filósofo, es el capítulo más largo, y hay en ese capítulo unas 10, 15 situaciones que son historias mías, historias que yo he tenido a lo largo de mi carrera como lector, como profesor, como estudiante, y sobre todo, y esto es lo más curioso, como compañero de chicos de bachillerato. Yo creo que este primer capítulo se hizo gracias a la influencia que yo tuve en mi colegio, y quiero decir 2 palabras acerca de ello. Yo estudié en un colegio que no es nada. La verdad es, lloran y riegan para que alguien se matricule en ese colegio. Queda 34 por séptima. Es un gran colegio, es una gran instalación, y le han buscado varios destinos y nadie les coge la caña. Cuando yo estudié ahí, era el mejor colegio de Bogotá. Para estudiar en ese sitio tocaba hacer un examen de estado. Yo presenté un examen tipo X para entrar al colegio. En esa ocasión llenamos 4 colegios con aspirantes a primero de bachillerato, aparte del Camilo, el Magdalena Ortega, el Policarpa y el Mayor de Cundinamarca. Y pasamos un grupo de estudiantes, o sea, la gente que iba allá era súper escogida, y ya veían gente a lo largo del bachillerato. Total, los que llegamos a los últimos años, 5 y 6 de bachillerato, éramos un grupo de gente muy polémica, muy polémica, y gente que no estudia filosofía, pero hubiera podido estudiarlo como lo estudié yo. Cuento esto para decirles que algunos de los problemas que yo cuento ahí, voy a contar un par acá ahorita, son problemas que surgieron en el colegio,
y que fueron los que hicieron que yo me inclinara por la filosofía. La gente dice que uno tiene una vocación y qué tal. Yo no creo tanto en las vocaciones, creo que hay muchos factores que influyen para que uno tome una decisión. En el caso mío, sí había una predisposición, igual me gustaban las matemáticas, igual me gustaba la física, igual me gustaba la ciencia, pero las humanidades, en particular la filosofía, sí fueron como ese venenillo que se incubó en el colegio. Por esa razón, el libro no es solamente una vida entera, sino una vida de influencias, de amigos, de colegio, de universidad y de profesores. Hay un profesor, no le decía hombre hoy, es un profesor, se llama Luis Eduardo Ardila, que es mi profe de bachillerato. Él vive todavía, hace poco le hicimos un homenaje, los que nos pudimos encontrar del colegio, y todos coincidíamos en lo mismo. Él nos influenció a todos de diferente manera. Él era profesor de geometría y física, y yo terminé en humanidades, y otros terminaron en sociología, otros en economía, otros en ingeniería, pero todos sentimos la influencia de él. ¿Por qué? Porque nos enseñó a pensar. La geometría fue una ocasión para que todos aprendiéramos a pensar. Y aquí cuento esa historia, de qué manera un profesor que supo llevarnos de la mano nos hizo sentir creadores en matemáticas, que es una cosa realmente fascinante. Yo luego fui profesor, y veía como mis estudiantes en el colegio que yo enseñé, en el gimnasio de los Andes, se aprendían en memoria los teoremas. Nosotros jamás nos aprendimos de memoria un teorema y demostramos muchísimos. Nos daban herramientas para demostrar sencillamente, y nos ponían problemas de teoría, y lo hacíamos de la manera más espontánea. Bueno, ese tipo de influencias están en mi libro y de alguna manera me fueron llevando por el camino de la filosofía. Quería hacerles un par de ejercicios a ustedes y al final hacerles preguntas para que vean. Yo me incliné por la filosofía, como todos estudiamos humanidades, con muchas dudas. Mi hija empezó estudiando literatura y tuvo sus dudas. Todos tenemos dudas, y que de humanidades tiene dudas, en buena medida porque la sociedad le manda mensajes, en buena medida porque la carrera le manda mensajes. Hay una cierta heterogeneidad de lo que uno estudia, está todo como en el aire, uno está arreglando el carro, ni haciendo operaciones, ni haciendo puentes, está hablando con palabras, con libros, quedarse adentro. Yo tuve esas mismas dudas. Al final, en mi libro, hay una carta para un estudiante que quiere estudiar filosofía, y yo le digo cuál fue mi experiencia, y le cuento todo, incluso de cómo fue todo el proceso, y lo que yo vi y lo que no me gustó de haber estudiado filosofía. En cierta manera, si un colega lee mi libro, se va a sentir un poco fuera de lugar. Los colegas que estudiaron filosofía, hicieron la carrera, hacen textos de análisis de filósofos clásicos, y vuelven a decir lo que ellos dijeron, y vuelven a ir más a fondo de lo que ellos dijeron. Entonces es la exégesis de Kant, la exégesis de Platón, la exégesis de Aristóteles y tal. En este libro no se hace la exégesis de nadie. Yo cuento mis cuentos y trato de mostrar que allí hay algo de filosofía que cualquier persona pudiera hacer. Y con seguridad muchos ya lo han hecho y no sabía que le estaban realizando. Cuando yo empecé, digamos, ya como en forma la filosofía, fue algo que hoy en día no existe, que se llama la crisis existencial. La gente se planteaba crisis existenciales: ¿qué será de mi vida? ¿Yo qué hago en este universo? Y si no, se deja un ratito, ¿qué soy yo? ¿El yo existe? ¿No? Y si uno sigue pensando, puede llegar y luego sale de ahí, pero se demora un ratito. ¿Será que este mundo es un puro sueño? ¿Será que esto es una imaginación? Y son pensamientos un poquito raros, pero que los filósofos los han estado pensando muchas veces. Yo pasé por ahí sin haber leído nada, porque como mis hijos lo saben, en mi casa, quien haya visto mi Instagram, soy ahora influencer, ¿no? Lo han visto, yo soy influencer ahora. Quien haya visto se dará cuenta que en la casa tengo una biblioteca, y las tomas que ha hecho mi hija en la casa de la biblioteca son parciales. La biblioteca es un poco más grande de lo que hemos mostrado. En mi casa no habían libros. Yo inicié mi carrera y compré mi primer libro, y luego a lo largo de la vida he seguido comprando, y he estado rodeado de ese tipo de amigos, ¿sí? Pero eso es algo que uno hace a lo largo de la vida por una inclinación. Esos libros que hablan de filosofía, terminé, y ahí sí
Por eso digo que mis colegas no se reconocerían aquí en este caso, porque para mí la filosofía ha sido un camino de alejamiento de la filosofía clásica. ¿Sí? No, en mi texto cito con la misma emoción a Aristóteles que a un motivador como Zig Ziglar o como Brian Tracy o como lo cito con igual, no tengo ese pudor que tendría un filósofo de solo citar a los clásicos en la edición de Grelos o en la edición clásica. No, para mí la filosofía está en cualquier lugar y hay que irla haciendo. Adentro de ese texto ustedes lo verán. Pero para empezar quería hacer y empecé un performance de lo que a mí me gusta con mis estudiantes y luego hacer una pregunta, pero vaya si puedo con el micrófono. El performance era hacer algo parecido a lo que yo les pido que hagan, que es decir de memoria algo. ¿Sí? Pero ese algo, en lugar de hacer un discurso, es un texto de filosofía. Un texto de filosofía de tal vez el filósofo más oscuro que dio la filosofía alemana, que es bastante oscura. O sea, si ustedes ven, si uno no es profesional de la filosofía, leer a Leibniz, leer a Fichte, leer a Schelling, leer a Kant, leer a Hegel, a Heidegger, es salir corriendo. Hay que tener una paciencia, una vocación, una emoción para seguir allí. Yo nunca pude con ellos, pero tampoco me la ganaron. O sea, soy capaz de entenderlos, pero también soy capaz de tomar distancia. De Hegel en particular, nunca aprendí nada de Hegel, pero ahora encuentro un filósofo que tiene que tener 50 y tantos años, es coreano, es un bestseller, se escapó de Corea, se fue a Alemania a hacer filosofía, y en su primer libro, librito realmente, cuenta esta historia. Él dice, yo llegué a estudiar filosofía en Alemania y me encontré con que uno duraba un semestre estudiando el prólogo de la fenomenología del espíritu de Hegel. O sea, cada día leía 3 frases y en la siguiente clase y eso analizaba otras 3 y se la pasaban de 3 en 3. Final del semestre, 5 páginas, un curso. Yo tuve un poco esa experiencia con el caso de Hegel. Yo no lo entendí. Entonces, en lugar de eso, me lo aprendí de memoria. Entonces, podía hablar en el lenguaje de Hegel. ¿Sí? El lenguaje de Hegel es más o menos así. En efecto, la cosa no se reduce a su fin, sino que se halla en su desarrollo. Del mismo modo que la tendencia es el simple impulso privado de su realidad y el resultado escueto simplemente el cadáver que la tendencia deja tras de sí. Asimismo, el límite es el lugar donde la cosa termina o es lo que la cosa no es. Las preocupaciones acerca de la cosa y los fines y sobre los bordes y las extensiones son, aunque usted no lo crea, muy fáciles de entender. Esos esfuerzos en torno al fin y a los resultados, en torno acerca de la diversidad y los modos de enjuiciar lo uno y lo otro, representan una tarea más fácil de lo que podría esperarse. En vez de ocuparse de la cosa misma, estas operaciones van siempre más allá. En lugar de estar en ella y reposar en ella, este tipo de conocimiento no se queda en la cosa, sino que va de una a otra y finalmente termina en sí. Lo más fácil es hablar de lo que tiene consistencia y desarrollo. Lo difícil es captarlo, pero lo más difícil de todo es la combinación de ambas, lograr su exposición. Bueno, el que me haya gustado esto es filósofo, y que diga, oiga, qué vaina tan poderosa, eso es así a nuestra vida, encantarlo con las palabras. Yo entendí, esto llevo años mirándolo y todavía trato de entenderlo y no lo logro. Y es media página de la fenomenología del espíritu. Esa es la filosofía que yo digo, hombre, esa no es. Busquemos otra, que es la que yo trato de hacer en el libro. Les voy a contar un problema mío, ¿sí? Uno de los tantos que aparecen en el texto y de los cuales yo me ocupé. Cuando estaba en el colegio, me surgió la siguiente duda a raíz de la clase de física. La duda era esta: ¿vivimos en el presente? Y yo me inventé una explicación para demostrar que no vivimos en el presente.
y lo logré. O sea, su merced no vive en el presente. Su merced tampoco. No se la crean. Y la demostración era muy sencilla, ¿sí? Pero para mí era una revelación que usted se pegó con otra y esa cosa sí me agobió durante años. La demostración es muy sencilla. Yo decía, una elección en una corriente eléctrica, supongamos un cable de 300.000 kilómetros, un cable de aquí a la luna. Yo prendo la corriente aquí y el electrón se va de aquí hasta la luna y se demora un segundo. Ese electrón pasa por todos los puntos del cable de aquí hasta la luna en un segundo. O sea, él pasa por infinito número de presentes, hasta que llega a la luna. Y sin embargo, para uno, un segundo es el instante. En un segundo, un electrón tiene millones, billones de presentes. Y el mío es solamente una cosa que es más bien del futuro. Eso unido a otro problema que yo planteé en el bachillerato que me rayaba la cabeza, era lo que me habían enseñado en química, que todos los cuerpos están hechos de átomos. O sea, aquí hay átomos, energía, electrones, protones dando vueltas, con espacios vacíos más grandes que toda la materia. Es decir, detrás de mí, cuando yo me volteo, yo veo libros, veo un estante, veo una propaganda. Pero si las cosas están hechas de átomos y de materia, pues aquí atrás son átomos dando vueltas y electrones dando vueltas y no cosas. Los objetos que yo veo son una ficción que mis ojos crean a través de la luz, pero no lo que ellos son. Y yo andaba todo el tiempo a ver si pillaba los átomos en algún momento, cómo era la vaina de los átomos, ¿no? Y no, la realidad real, que es la que le dice a uno la ciencia, no se corresponde con la realidad que todos tenemos, que son objetos. Bueno, ese era el tipo de problemas que a mí me ocupaban, no otros, no era el reggaetón, no eran otros problemas. Bueno, igualmente íbamos a fiestas, hacíamos fiestas, bailábamos con la Villus Caracas Boys y con los melódicos, pero en el medio todo esto me agobiaba y otras. Alguna vez me atreví a refutar a Einstein. Creo que la reputación funciona, es una cosa más o menos chévere, ahí le explico y demás. Voy cerrando con un par de preguntas para ustedes. ¿Alguien de ustedes ha sentido celos alguna vez? ¿Ha sentido celos? ¿Han sentido celos? Ok, listo. Celos, ¿alguna vez? Bueno, el cuarto capítulo del libro es sobre los celos, es muy pequeño, donde yo trato de demostrar que los celos son una forma absoluta de razonamiento perfecto. El celoso razona perfectamente. O sea, le dan cualquier número de premisas, yo llego siempre a la misma conclusión. Me están engañando. O sea, si la doña se arregló y más de la cuenta, me está engañando. No se arregló y me está despistando que me engaña. O sea, lo que le digan, no hay pierde. Entonces yo hago un análisis de esa manera, como la mente razona cuando está celosa, que no importa la información que le den, siempre llega a la misma conclusión. ¿Sí? Me están engañando. Y no hay forma, me explicó, me está engañando, me explica para enredarme. No me explica, se está guardando algo, me está engañando. No hay forma, es una manera muy loca. Y en el texto yo hago otra serie de razonamientos ya un poco más correctos. Y cierro con estos dos. Un razonamiento que me encanta a mí, que se lo inventó Pascal, que fue un filósofo francés. Pascal dijo, es mejor creer en Dios que no creer en Dios. Y hace una prueba de que si alguien es ateo, yo le doy una prueba que es mejor creer en Dios. Entonces, ese es el siguiente argumento. Uno puede creer en Dios o no creer. Eso está en mis manos. Yo creo o no creo. Dios puede existir o no existir. Yo no lo sé. Eso se me escapa. Es allá. Pero yo puedo creer o no creer. Si yo creo y Dios existe, pues todo está maravilloso. Si yo creo y Dios no existe, pues bueno, hice una buena vida y no pasó nada. No perdí. Simplemente tuve una creencia y no pasó a mayores. Pero si yo no creo, sí hay un problema. Si yo no creo y Dios no existe, no hay problema. O sea, yo no creo, Él no existe tal. Pero si yo no creo y Él existe, tengo un problema más o menos de una eternidad de años después de esta vida, así que es mejor creer. Por lo tanto, dice Pascal, es mejor que crea. Este argumento, en mi filosofía pachuna,
yo le pasé a este argumento. Dije, oiga, eso se parece mucho al problema del ordenado y del desordenado. En las casas hay problemas, en las parejas hay problemas del ordenado y desordenado. Y tienen la misma estructura. Si yo soy ordenado y vivo con un ordenado, tengo problemas. Porque alguno de los dos va a ser más ordenado que el otro, no van a ser exactamente iguales. Si yo soy más ordenado que el otro ordenado, pues si yo el otro será un desordenado para mí. Si yo soy ordenado y vivo con un desordenado, pues yo ya sé que me tengo y está en mis manos ser feliz. O sea, yo puedo ser un infeliz, pero yo puedo, o sea, a mí me gusta el ordenado, no, pero está en mis manos ser feliz o infeliz. Ahora bien, si yo soy desordenado y vivo con un ordenado, yo sufro. El ordenado me va a hacer sentir que yo no soy ordenado. Y si yo soy desordenado y vivo con un desordenado, pues los dos estamos en la fiesta, no pasa nada. Por lo tanto, en el único lugar donde uno tiene salvación es si vive con un desordenado. Porque está en sus manos ser feliz, ya porque es desordenado, ya porque es ordenado. O sea, no aspiren a vivir con ordenados porque puede ser una maldición. Pero es el problema de Pascal pasado a la vida cotidiana. Pero así como eso, habría otros, pero no los vamos a contar todos ahí, decenas en este libro. Bueno, Enrique Sierra, a propósito que nombraron cine, en el texto yo le dedico 2 páginas a una película. Cito varias, pero en particular una película que es desconocida injustamente, muy injustamente, se llama La sombra de una duda, de Alfred Hitchcock. Esa película está llena, de hecho yo hago un análisis allí, está llena de sutilezas de los personajes menores que tienen salidas filosóficas, que los cuestionan. Por ejemplo, es la referencia más antigua que tengo, algo que todos han hecho alguna vez, que es caminar sin pisar rayas. ¿Quién ha caminado alguna vez sin pisar rayas? A ver, por favor, ¿quién? Todos hemos caminado. ¿De dónde sale esa vaina? Yo no sé de dónde sale, pero nos la inventamos. ¿O quién no se ha medio dormido alguna vez, ya movido una pierna y cree que se cae? ¿A quién le ha pasado ese tipo de cosas que uno siente una experiencia compartida? En esa película cuentan esto y más cosas que son compartidas, pero son muchas. Y esa película, pero son sutiles, o sea, no está dedicada a esa película, pero en el camino muestran muchos detallitos simpáticos de gente que se cuestiona. Hay una chica con crisis existencial antes del existencialismo, en fin, es una cosa fantástica. Muchas gracias por haber venido, la verdad. Mario Mendoza ya estaba descansando, pero Enrique Sierra. El problema de la filosofía, o los problemas de la filosofía, como nos ha expuesto Francisco, tienen que ver esencialmente con la existencia, con el hecho de que estamos aquí. Vivimos además experiencias relativamente similares. En ese sentido, la filosofía es comunicable. Lo digo igual que Francisco y yo también estudié filosofía, y me parecía que aquello que me estaba mostrando estaba relativamente lejos de mi experiencia como sujeto del mundo. Tuvieron que pasar muchos años para que fuera posible convertirlo en algo agradable, divertido, interesante, una especie de fuente infinita de reflexión, incluso de extraordinaria satisfacción. Este libro entrega una especie de, digamos, introducción y además presentación agradable, jocosa, atractiva y además fuertemente relacionada con la experiencia de vivir. La experiencia de vivir es el verdadero motor de toda filosofía, incluyendo todo eso de tener cuerpo, alma, mente, el hecho de, por ejemplo, soñar, despertar, recordar, incluso tiene que ver con la cuestión de la memoria. Todo eso está aquí reseñado en pequeños ejemplos que no dejan absolutamente a nadie indiferente. Efectivamente, el secreto de un buen libro consiste en que nadie, después de haberlo leído, quede igual que cuando empezó, y te quede indiferente, que es casi siempre soberbia, es que siempre sobradez lo que lleva a mucha gente a decir, no, ese libro no tiene nada interesante, ¿verdad? Incluso esa condición de lo que ahora se llama espíritu crítico, que es más bien un espíritu descalificador de la experiencia, que con una mente mucho más abierta, menos predispuesta,
se llena de cosas buenas, de logros, de enseñanzas, de comprensión, de auténtica experiencia de comunicación. Creo yo que por eso este libro bien vale la pena. Cómo detectar el filósofo. Muchas gracias por haber venido.